Miriam, Eduardo, ¿cómo están? Buenos días. Buen Gusto día. estar con ustedes. Vamos primero a Tucumán, lo que sucedió aquí en la provincia de Tucumán. Santiago, ¿cuál es el primer análisis que se puede hacer respecto al resultado de ayer, donde bueno, el peronismo en cantidad de votos le sacó una diferencia de casi 15% a La Libertad Avanza? Bueno, a ver, por un lado, claramente, bueno, son los resultados que se esperaban respecto de la cantidad de votos que iba a obtener la fórmula del gobernador Osvaldo Jaldo, eso por un lado. Sin embargo, creo que lo destacable es el crecimiento que tuvo La Libertad Avanza y que eso no aparecía en las mediciones, sino que existía esa posibilidad de que el peronismo obtenga 3 bancas, que estuvo cerca prácticamente desde el punto de vista nominal. Fueron entre 8.000 y 10.000 votos, lo que permitió a La Libertad Avanza ingresar con el segundo diputado, pero también una caída significativa del caudal electoral que tenía Roberto Sánchez, que hemos visto una elección mucho más pobre de la que se podía llegar a esperar de parte del diputado y que era principal candidato también en su momento de la oposición acá en Tucumán. Hemos visto también que lo que es la polarización se ha consolidado, donde nosotros en algún momento planteábamos, yo también lo planteaba cuando uno se pone a hacer las mediciones, que esa polarización desaparecía un poco al momento de haber varios candidatos que eran afines a La Libertad Avanza, y que en ese sentido también es que generaban cierta dispersión del voto. En este caso, lo que se ha visto es un rendimiento, una performance mucho mejor de La Libertad Avanza, que ha levantado obviamente y llegado prácticamente al 30% de voto efectivo, a pesar de que la lista de diputados de Tucumán primero lo haya superado por 15 puntos porcentuales prácticamente, con lo cual esos elementos te están dando un cierto marco, le podríamos decir, cierta previsión de cómo se va a organizar o cómo se va organizando. Santiago, siempre que pasa una elección se habla de ganadores y de perdedores. En el caso de la provincia de Tucumán, ¿a quiénes pondrías en el grupo de ganadores y a quiénes en el grupo de perdedores? A ver, hoy por hoy, vos sí tenés al gobernador Osvaldo Jaldo reafirmando lo que es su gestión, porque no es en una contienda de diputados sacar prácticamente el 50%, sacar el 50%. Por otro lado, tenés a La Libertad Avanza, que se consolida como la principal fuerza opositora. No, se va la señal allí. Tenés a Roberto Sánchez, en este caso. Nos perdimos la última parte, Santiago, lamentablemente no vamos a poder cerrar esa idea de lo que acabas de decir. ¿Podés repetirla, por favor? Así. A ver a ver, entre los principales, o sea, vos tenés una gestión del gobernador actual que ha sido consolidada con el 50% del electorado, o sea, el 50% de los votos. Por otro lado, una victoria de La Libertad Avanza, claramente se ha consolidado como la principal fuerza opositora. No es poco lo que ha obtenido precisamente con los 2 diputados, y por otra parte, el principal, podríamos decir, actor político que aparece como el gran derrotado es Roberto Sánchez, con una performance muy pobre, mucho más pobre de lo que en realidad uno podría haber esperado, y que justamente al esperar una mejor performance de parte de el exdiputado actualmente, o mejor dicho, diputado en ejercicio, eso ha provocado que La Libertad Avanza obtenga mayor caudal de votos, ¿no? Claro. Haciendo un análisis de cómo fue el resultado de departamento por departamento en la provincia de Tucumán, bueno, el peronismo ganó prácticamente en todo, salvo en Yerbabuena, que era esperable, que se esperaba allí un triunfo de La Libertad Avanza, y en la capital, en donde por ahí el peronismo tenía una expectativa, después de haber recuperado la intendencia, de poder hacer una elección un poco mejor. Sí, igualmente, a ver, Capital, si bien estaba precisamente esa expectativa, la realidad es que nunca fue un distrito favorable, podríamos decir, para el peronismo, y la diferencia en lo que respecta al tipo de elección también influye. Eso es claro, y bueno,
contexto de polarización, hemos visto que obviamente la Libertad Avanza pudo generar un mejor resultado, pero sin embargo, a ver, hay que destacar que el peronismo podría haber perdido por mayor cantidad de votos, y la diferencia porcentual no es significativa, no supera el 5% prácticamente. A ver, sí, porque eso estábamos viendo recién más o menos. En líneas generales, en la cantidad de bancas y demás, el peronismo, por lo menos en la Cámara de Diputados, los mantiene, ¿verdad? Claro, exactamente. A ver, el peronismo mantiene sus bancas. Lo que acá tenemos, o sea, hay que ver también otro tema que es bastante interesante, lo que vos acabas de destacar, ¿no? La Libertad Avanza gana 2 diputados, si bien ya tenía con Paulo Modeo una persona que, podríamos decir, afín y trabajaba con la Libertad Avanza, pero por otra parte también encontramos que hay una situación en donde Roberto Sánchez no votaba necesariamente con la Libertad Avanza. Acá recuperás y ganás una banca más, en el caso de la Libertad Avanza. Entonces, es favorable para la Libertad Avanza, sí, porque ha aumentado, lo hemos visto a nivel nacional, un impacto interesante y mucho mejor rendimiento de lo que quizás se esperaba de lo que se esperaba ayer, porque nosotros estábamos analizando que llegaba golpeado precisamente por todos los hechos de corrupción, la crisis económica y demás, pero sin embargo hemos visto que no ha repercutido significativamente en la performance que ha tenido el partido del presidente. Vos sabés que, Santiago, sí. Mil disculpas, hay una pregunta. Te hago esta pregunta, a ver, desde el no saber. La gente que votó ayer en la Argentina, ¿la gente tenía miedo al lunes por la parte económica? ¿La gente tenía miedo o tiene miedo de lo que podría haber pasado hasta fin de año si este gobierno no mantenía algunas cosas y se iba todo de control y no querían volver a un diciembre de aquellos años y tantas cosas que se dijeron en el medio? Creo que hay varios elementos, porque por ejemplo, a ver, no podemos decir simplemente un voto de miedo o un voto castigo, porque eso sería también menospreciar la representación que puede tener la Libertad Avanza en un sector importante del electorado. Y no hay que caer en eso. Sino, creo que por un lado sí, efectivamente hay cierta preocupación respecto de lo que podría haber pasado. Por otro lado, las encuestas te daban que el gobernador Jardo podía sacar 3 bancas. Eso también puede haber influido directamente en el caso local, en donde esa dispersión terminó diciendo la población, me voy con el candidato que tiene más posibilidades. Y por otra parte también el impacto que tuvo provincia de Buenos Aires, en donde las encuestas, ahí sí se equivocaron en mayor medida, daba una victoria amplia para Fuerza Patria, pero sin embargo termina ganando la Libertad Avanza por un punto porcentual. Es decir, la provincia de Buenos Aires actuó como paso, lo que nosotros estábamos acostumbrados, esos procesos cimbronazo, incertidumbre, etcétera, que generaban las pasos, lo generó la provincia de Buenos Aires con su elección legislativa, y hemos tenido otro resultado en las legislativas nacionales en Buenos Aires. Entonces, es una sumatoria, creo yo, en donde está la preocupación por lo que podría haber pasado hoy. Hoy vamos a ver seguramente euforia en los mercados, no creo que haya resultados negativos respecto de esto, porque la diferencia con Fuerza Patria es prácticamente 20 puntos, 15 puntos más o menos, es mucho mayor de lo que se estaba esperando, el escenario verde, llamémosle, que tenía el mercado. Por otra parte, seguro hay mucha gente que se siente identificada con las propuestas de Javier Milei y estas ideas de reforma estructural y profundización de esa reforma. Entonces, hay una mezcla entre aquellos que apoyan, aquellos que tienen miedo, a aquel grupo de personas que no están de acuerdo también o que rechazan directamente el peronismo, y después tenés un importante porcentaje, prácticamente el 34% de personas, porque votaron, si no me equivoco, creo que cerró en 66% la participación a nivel nacional. 68, un poquito más, sí. 78.
un importante porcentaje de personas que no terminan eligiendo a ninguna opción. Y creo yo, ese sí es el voto bronca, porque en realidad la participación fue menor que en las presidenciales. Santiago, por último, ¿no? Estamos viendo un Milei transformado un poco más en político, y no digo que se entienda bien en tuitero o panelista de televisión, digo porque de alguna manera Milei también se puso la campaña de La Libertad Avanza al hombro después de lo que había sido la derrota en la provincia de Buenos Aires, hizo recorridas por todas las provincias, y ayer también tuvo un discurso mucho más moderado pensando en lo que viene, ¿no? Yo creo que sí, creo que surtió efecto, o que mejor dicho, también lo están coacheando mucho mejor y lo están asesorando mejor. Es decir, se terminó esta etapa en donde era un presidente virulento, antipático con propios y extraños, y quizá lo que estamos empezando a ver es un presidente de consenso, precisamente, que es lo que van a empezar a buscar, o que uno espera que empiecen a buscar posteriormente de haber conversado con Mauricio Macri y con otros sectores afines al presidente o cercanos al presidente, y es otro estilo directamente de liderazgos de la presidencia. O sea, la sociedad le reclamaba también eso, y creo también que era consecuencia ese reclamo los resultados locales. Hemos visto cómo, efectivamente, lo que vos decís, se puso al hombro la campaña, era prácticamente una campaña presidencial, muy arriesgado fue en algún sentido. Si no salía esto, o sea, si no tenían buenos resultados, la figura de Milei en sí misma se hubiese visto mermada claramente, porque, como vos decís, era el presidente yendo por distintos distritos y levantando la imagen de los candidatos locales. Entonces, creo que eso también impactó e influyó directamente en Tucumán, y ha beneficiado a candidatos que no eran conocidos, claro. que siguen siendo desconocidos desde el punto de vista político, pero la venida de Milei no es por nada, no es casual, y muchísimo menos también en Yerba Buena, en donde tienen la mejor performance de la provincia, prácticamente con 25.000 votos solamente en la ciudad de Yerba Buena, y eso le permite que a los distintos candidatos pueden tener un mejor resultado. Seguro. Santiago, lo último, porque ya estamos sobre el final, al estilo debate presidencial Massa-Milei, ¿por sí o por no? Te pregunto. Tiene que ser así, conciso, así que pensalo bien. ¿Por sí o por no? Bien. Cristina, ¿ayer festejó? No. Gracias, no Santiago. Bueno, una pequeña argumentación ahí, una pequeña argumentación. No, si querés ahí digo, no creo que haya festejado, y creo que la argumentación está en los resultados directamente. Bien, gracias Santiago, gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Santiago González Díaz, politólogo, hablando con nosotros respecto a lo que dejaron las elecciones de ayer.